Buenos días, mi nombre es Luis Alberto Sánchez. Estoy presentando el informe para el trabajo colaborativo, fabricación de circuitos electrónicos. El grupo es integrado por Agustín Franco, Jorge Alberto y Luis Sánchez, director Néstor Javier Rodríguez, grupo colaborativo 299008, grupo 14, Universidad Nacional Libertad de Distancia, programa de Ingeniería Electrónica, Cali, Valle, Colombia, abril de 2015. Entonces, arrancando con el primer tema, seguimos aquí. Eh, Lo importante, esa materia es microelectrónica, sigamos aquí. Bueno, la fabricación de circuitos integrados es un proceso mediante el cual se crean dispositivos integrados presentes en el día de hoy en todos los dispositivos electrónicos, un proceso complejo en el que intervienen numerosas etapas de fitolitografía, proceso químico, tanto los circuitos generados sobre una oblea hecha materiales puramente semiconductores. Para ello se emplea mayoritariamente el silicio, aunque utilizan semiconductores compuestos para aplicaciones específicas, arsenuro de galio, dispositivos electrónicos analógicos como digitales. Ahí es una breve foto de las composiciones NP. La fabricación de integrados a gran escala, en la actualidad se utiliza un procedimiento VLC, que integración a gran escala, donde la materia prima es el silicio, desarrollando tecnologías de aleación silicio-germanio, sometidas de esfuerzo, generan aún mala posición del proceso de fabricación, se basan en elementos industriales microelectrónicos de los años venideros. El silicio puede ser refinado mediante técnicas bien establecidas de purificación y crecimiento de cristales. Este elemento químico también exhibe propiedades físicas propias para fabricar dispositivos activos con buenas características eléctricas. Además, de oxidar para formar excelentes aislantes del dióxido de silicio. El óxido es muy útil para construir condensadores de dispositivos MOSFET que se utilizan para la fabricación de sus equipos. Eh, También sirve como barrera de protección contra la difusión de impurezas indeseables general adyacentes. Silicio por esta propiedad de protección de óxido de silicio permite que propiedades eléctricas sean fáciles de modificar y en áreas predefinidas. Por consiguiente, puede construir elementos aquí partir del mismo viejo material. Entonces, los componentes pueden interconectarse con capas de metal similares a las que utilizan el circuito impreso para formar el llamado circuito integrado monolítico. Esencia, una pieza de metal. Aquí podemos observar que los pasos necesarios son 8 pasos para la fabricación del circuito integrado. Primero, la preparación de oleas, se requiere un circuito moderno, silicio de alta pureza, donde adquiere una forma de cilindro sólido de color gris de acero de 10 a 30 centímetros de diámetro y puede ser de 1 metro a 2 metros de longitud. Este cristal se rebana para producir obleas circulares de 400 micromicras. Micromicras de espesor de un micromicra es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros. Después se realiza una pieza para obtener el acabado de espejo a partir de las técnicas de pulimiento y químicas mecánicas, propiedades eléctricas y mecánicas de la oblea. Depende de la orientación de los planos cristalinos, concentración de impurezas existentes. Para aumentar la resistividad eléctrica del semiconductor se necesita alterar las propiedades eléctricas del silicio a partir del proceso conocido como dopaje. De aquí se genera la región N excesivamente impurificada. Arranca el proceso de oxidación. Se refiere al proceso químico de reacción de silicio con el oxígeno para formar dióxido de silicio. La temperatura de dicha reacción se necesitan hornos ultralimpios especiales de alta temperatura. El oxígeno se utiliza para reacciones electrolíticas con gas de alta pureza, oxidación seca o vapor, oxidación húmeda. La oxidación húmeda tiene una mayor tasa de crecimiento, aunque la oxidación seca produce mejores características eléctricas. Su constante eléctrica de 3.9 se puede utilizar para fabricar excelentes condensadores. El dióxido de silicio es una película delgada, transparente y superficie. De aquí vamos a ver los pasos generales para la aplicación de circuito integrado. Preparación de la oblea, como estamos mencionando, que sigue la oxidación y ahí sigue la difusión. Dentro de la difusión tenemos el proceso mediante el cual los átomos se mueven a una región de alta concentración a una baja a través de cristal semiconductor. El proceso de manufactura de la difusión, método el cual se introducen átomos de impureza de silicio para cambiar su resistividad. La impureza más común utilizada es contaminante tipo boro, tipo P, el fósforo. Implantación de iones, otro de los pasos que se utiliza para introducir átomos de impureza del cristal semiconductor. Una implantación de iones, producir iones del contaminante deseado. Los aceleran mediante campo eléctrico, permite chocar con la superficie del semiconductor. La cantidad se implementa para controlar el valor al variar la corriente del haz de luces. Disposición por medio de vapor químico, un proceso mediante el cual gases o vapores se hacen reaccionar químicamente, lo cual produce procesos sólidos de sustrato. Las propiedades de capa de oxidación se depositan por medio del vapor químico, tapadas como óxido térmicamente formado, que es suficiente para actuar como aislante térmico.
La ventaja de la capa depositada del vapor químico es el óxido que deposita esa rapidez, la metalización. Su propósito es interconectar los diversos componentes transistores condensadores para formar un circuito integrado que ejerce implicación diferencial sobre la superficie silicio. Después sobre la temperatura del metal, normalmente toma de 1 a 2 minutos. La fitolitografía. La fitolitografía, esa técnica es utilizada para definir la geometría superficial de los diversos componentes del circuito integrado. Para lograr la fitolitografía, se utiliza una sustancia fotoendurecible, técnica de giro, y después utiliza una placa fotográfica con patrones dibujados de forma selectiva. La metalización, después el empacado. La metalización, su propósito es interconectar los diversos componentes transistores de que exposición sobre la superficie de silicio. El empacado, una oblea de silicio puede contener varios cientos de circuitos de chips terminados. Cada chip puede contener de 10 o más transistores en una área determinada, típicamente entre 1 milímetro y 10 milímetros por lado. Después de haber probado los circuitos eléctricos, se separan unos otros rebanándolos. Los buenas vacías montan cápsulas de soporte. Normalmente utilizan alambres de oro para interconectar los terminales. Aquí de los componentes más utilizados sería el MOSFET por su movilidad de electrones de 2 a 4 veces las resistencias. Si de difusión contienen diferentes resistencias. El pozo en general se utiliza para resistencias de valor medio, mientras las difusiones N y P son útiles para resistencia de valor bajo. Cuando se diseña un valor real de cada resistencia, se hace a través del cambio de longitud y el ancho de las regiones difundidas. Todas las resistencias difundidas están autoaisladas. Para las uniones PN se polariza a la inversa. Sin embargo, esas ventajas están acompañadas por una sustancia de capacitancia parásica, la que no hace muy útiles para el uso de frecuencias altas. Además, es posible que exista una variación en un valor real de la resistencia. De aquí seguimos, pues las resistencias siguen los condensadores, tipo de estructura de condensador, tipo CMOS, y condensadores MOS. Capacitancia MOS, básicamente capacitancia de la compuerta de la fuente MOSFET, la cual depende del área de dicha compuerta. Los condensadores tienen una gran dependencia de voltaje. Para eliminar ese problema, se requiere un implante N plus adicional para formar una placa inferior. Los condensadores Interpol exhiben características similares, pero después de incluir una segunda capa, donde los efectos parásitos se mantienen al mínimo para los dos tipos de condensadores. Transistor PNP lateral. Se utiliza un tipo predispositivo de dispositivo emisor colector. La separación entre las dos difusiones determina el ancho de la base. Y aquí seguimos prácticamente con el perfil de dopaje. Las unidades base colector, el ancho de la base, resistor de base P y la base estrecha. La difusión de la base P puede utilizar para formar el resistor de base P directo. Como las regiones general depende de una profundidad de unión moderada adecuada para resistores de valor medio. Si se requiere un resistor de valor grande, utilizar en la base estrecha relativa. De aquí seguimos con la epitasia.